Bueno, comenzamos esta segunda reflexión, la unidad en la diversidad. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, capítulo primero, desde el versículo 10. Dice así: la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Pues sí, imagínense que el mensaje que nosotros hemos recibido de Cristo, los ángeles ansían tenerlo, y ellos lo conocen ya, pero se pueden imaginar lo grande que es. Todos los profetas de antaño soñaban con tener lo que nosotros tenemos hoy, que tenemos toda la revelación de la verdad por Jesucristo. Ahora, la unidad en la diversidad. Sabemos que el demonio es un espíritu de división, porque así es como él reina, en la división. Él viene y divide las familias, los amigos, las comunidades, las empresas, las parroquias, todo lo divide y reina, pues como él sabe cómo lo divide, reina en la división. Hoy en la Iglesia Católica tristemente podemos observar todas las divisiones que hay. Podríamos decir que esto no se trata de la diversidad, allá voy a llegar más adelante, pero ahora vamos a hablar de la división, que eso no es diversidad. La división es el demonio. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos división por causa de las vacunas. División por causa de la forma en que se recibe la Eucaristía. División por los que quieren o no quieren al Papa. División porque algunos están de acuerdo con unas cosas, otros con otras, y no aceptan a los que piensan diferente. Esto todo yo podría llamarlo que es el equivalente como a las sectas, ¿no? Porque así es como se dividieron y se siguen dividiendo todas las sectas cristianas. Por eso hay tantas. Ustedes se han dado cuenta que a usted le aparece en su barrio, donde usted vive, una secta, y fácilmente aparecen 10 más con el curso de los años. Esa gente se divide todos los días, porque no tienen unidad. Pero nosotros como católicos, la palabra católico quiere decir universal, y universal desde el sentido católico quiere decir unidad de una iglesia universal, porque si no estuviese unida no sería universal. ¿Cómo puede universalizarse estando dividida? No podría. Por eso hoy más que nunca tenemos que combatir el espíritu de apostasía, que es la persecución al Papa, y que no necesariamente es únicamente al Papa Francisco. Al Papa Benedicto XVI lo persiguieron todos los católicos que no estaban de acuerdo con él porque era muy conservador, según ellos, ¿no? Ahora piensan que el Papa Francisco es muy liberal y así a cada papa lo acusan de algo diferente. Esos son los antipapa que siempre hay contra cada papa. Entonces eso no es nuevo porque es el espíritu que instiga la apostasía.
Ahora, el espíritu de división por las enseñanzas de la iglesia o los consejos de la iglesia aparecen claros, por ejemplo, con las vacunas. Nos damos cuenta que la iglesia hace recomendaciones, pero no obliga. Sí, la iglesia no nos obliga a vacunarnos o no vacunarnos, sino que nos aconseja. Y el consejo de la iglesia depende de qué conciencia tiene cada uno, o sigue o no sigue los consejos de la iglesia. Eso es muy personal. Dios nos da la libertad. Es como Dios nos da la libertad de pecar o de estar en gracia. Usted decide. Entonces la iglesia simplemente aconseja. Según los apóstoles, desde el principio, y usted puede leer las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito, cómo él les aconseja. Y lo que Tito y Timoteo, que luego fueron obispos, hacen es obedecer los consejos de San Pablo, porque es como obedecer a los mayores de la iglesia, a los sabios de la iglesia, pero no obligan, ¿no? También lo de la Eucaristía es muy sencillo. Uno toma la decisión de a quién obedece. Obedece a la iglesia o obedece no sé a quién, pero la iglesia tiene disciplinas litúrgicas. Si usted quiere saber qué es lo que la iglesia enseña sobre cómo recibir la Eucaristía, usted visita la página del Vaticano que se llama Vatican, con B corta, V, vatican.va, va. Y ahí ponga disciplina litúrgica y ahí le sale lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía. Si usted quiere obedecer a la iglesia, hace lo que la iglesia enseña. Si usted quiere obedecer por ahí gente, revelaciones privadas o gente o laicos o curas que hacen las cosas de otra forma, eso es su libertad. La iglesia no lo obliga, pero la iglesia le aconseja y le ordena hacer determinadas cosas, sobre todo con la liturgia que envuelve la forma de recibir la Eucaristía. Ahora, la unidad en la diversidad, ustedes saben que la iglesia está llena de carismas, es la riqueza de la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo. Ustedes se han dado cuenta todas las apariciones que hay de la Virgen. En todas las razas, en todos los idiomas, en toda parte hay apariciones de la Virgen. Y la Virgen aparece de acuerdo a las razas, por eso aquí tenemos la morenita, ¿no? Y apareció con ese aspecto, ¿no? Y así aparecen las vírgenes de acuerdo. Hay vírgenes en el lejano oriente que tienen rasgos chinos, ¿no? O japoneses, y así. Nuestra Señora de Akita en Japón es una japonesita. Y hay virgencitas en China que son chinas, ¿no? Y así. En África son negritas y en toda parte aparecen de acuerdo a la raza. Pero esto quiere decir que el cielo se manifiesta en los carismas diferentes de la iglesia. Y por eso la enseñanza de que la Virgen no aparece solo como una niña judía, como realmente lo fue en la tierra, sino que aparece como cada uno de nosotros, porque Dios es unidad en la diversidad. Ahí está el ejemplo con la Virgen María. También en su parroquia, por ejemplo, pueden haber muchos ministerios y carismas. Pueden estar los carismáticos, la Legión de María, los del escapulario, los de San Miguel Arcángel, bueno, la lista es muy larga. Los de los matrimonios y las familias, los de los jóvenes, y bueno, gracias a Dios que tenemos tanta riqueza. Pero cuando no tenemos cuidado de nuestra parroquia, se siembra la división, porque entonces hay competencia entre los grupos o celos, inclusive dentro de los mismos grupos hay competencias y celos y cosas absurdas, ¿no? Divisiones. Y precisamente el desafío que tenemos cada uno de nosotros es pelear contra la división, tanto en su familia, como en su trabajo, como en su comunidad, como en su parroquia. Es el demonio que más daño hace.
el demonio de la división. Por eso, hasta donde usted pueda, usted tiene que evitar eso. Hay momentos en que se sale de las manos porque hay gente que no quiere la unidad. Y si en una familia algunos se rebelan contra la unidad y prefieren estar divididos, uno lo único que puede hacer es orar y tener caridad, compasión y tratar de mantener por lo menos la amistad. Miren ustedes que a veces nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres a veces andan mal y están practicando cosas malas y no creen en Dios y no están en la iglesia y no le oyen a usted tampoco, porque cuando una persona está metida en cosas malas, lo primero que el diablo le roba son la escucha de la roba. No escuchan nada, no aceptan nada y se discute, únicamente quiere tener la razón. Entonces contra eso ya no hay diálogo, lo único que queda son las rodillas, eso es lo que queda. Pero nuestras rodillas tienen poder, tenemos que tener eso claro, nuestras rodillas tienen poder. Pero estas rodillas tienen que estar acompañadas de un corazón arrepentido y un corazón que está en Dios. Porque una rodilla doblada con un corazón endurecido es una rodilla que no tiene transmisión, no llega a ningún lado su oración. Porque usted primero que todo tiene que preparar su corazón antes de arrodillarse. Porque si usted no tiene su corazón blando, sano, con amor, compasión, perdón, misericordia, paciencia, tolerancia, si no tiene un corazón así, usted al arrodillarse, nadie lo escucha, porque usted no tiene forma de transmitir nada, porque está bloqueado por su propia desobediencia. Así de que, ¿cómo actuamos nosotros para traer a la unidad a aquellos que se han dividido y separado de Dios? Por medio de unas rodillas que tienen un corazón contrito. Entonces, en los diferentes carismas que hay en la iglesia, nosotros debemos velar por permitir que cada uno viva su carisma y no discriminarlos, no pensar que un carisma es mejor que el otro. Nadie puede sentirse así, porque a cada uno de nosotros nos da el Espíritu Santo de acuerdo a lo que el Espíritu decida. Por eso San Pablo explica muy bien sobre los carismas en las cartas de Corintio, con los Corintios, y habla de que el Espíritu decide a quien quiera, como quiera, donde quiera, cómo distribuir los carismas. Y por eso cada uno de nosotros nos identificamos con un carisma diferente. Hay personas en la parroquia que no se pueden identificar con el carisma de los carismáticos, por ejemplo, ¿no? Porque no les gusta alabar en esa forma, orar en voz alta, esto y aquello, o danzar y esto. En cambio, se identifica mejor con un carisma contemplativo. Se vuelve un ministro de adoración al Santísimo y prefiere ese tipo de carisma que es silencioso, que es de oración, que es contemplativo. Y eso es perfectamente válido porque es otro don de la iglesia. Hay unos que son para eso, que son contemplativos, adoradores del Santísimo, y pueden pasar horas ahí, horas, porque tienen ese don. Dios les dio ese don. Ahora, otros tienen el carisma de la oración. De ahí salen todos los ministerios del rosario, por ejemplo. Salen los ministerios de ayuno, penitencia, mortificación, vía crucis, peregrinaciones, todo ese tipo de vida de oración y de penitencia y peregrinación. Esos son carismas muy bonitos y también traen muchas bendiciones a la iglesia porque arrastran gente con ellos a la oración, al arrepentimiento, al sacrificio, al ayuno, y todo eso fortalece la iglesia. Y además le trae unidad a la iglesia. Yo en muchas oportunidades he encontrado comunidades que han estado acechadas por el demonio en una forma muy grave y han hecho mucho daño
Y yo les digo a veces, mire, hay una oración muy poderosa para derrotar el demonio cuando se mete en una comunidad. Y esa oración es el Vía Crucis. Porque el demonio no resiste el Vía Crucis. Si usted en un momento de guerra bien grande, espiritual, que el demonio está dividiendo totalmente la parroquia y tiene hasta el sacerdote confundido, a todo el mundo, el Vía Crucis es demasiado importante. Hacer un Vía Crucis todos los viernes a las 3 de la tarde en lo posible, si no se puede, a cualquier hora que puedan el viernes, sobre todo el primer viernes, ¿no? Esa batalla es muy importante porque el demonio no resiste eso, y hacerlo por esa intención, para traer la unidad de nuevo a la parroquia, o a la familia, o a un vecindario. A veces nuestro vecindario se llena de droga, de asesinatos, de gente mala, de prostitución, y eso se puede limpiar con el Vía Crucis, haciéndolo por la calle los viernes en una procesión muy prudente, muy calmada, pero haciéndola con toda la devoción y pidiéndole al Señor que limpie ese vecindario. Yo he visto resultados extraordinarios con eso, porque funciona. Sabemos que el rosario es una oración muy poderosa y la Santísima Virgen lo ama y nos acompaña con él. Eso siempre debe ser parte de todos los carismas. El Santo Rosario debe acompañar a todo carisma de la Iglesia, porque todo carisma tiene como madre a María. María es la reina universal de todo lo creado y de todas las criaturas, por lo tanto es la reina de todos los carismas. Así de que sin importar en qué carisma estamos, debemos siempre tener el rosario como oración fuerte, como una oración que mantenga el carisma vivo, muy importante. Pero entonces, lo que debemos tener claro es el respeto que nos debemos los unos a los otros, porque tenemos que respetarnos. Por eso, cuando hablaba yo de cómo es que el diablo divide la gente, ustedes saben que hoy la gente pregunta, ¿usted se vacunó? Y si usted dice sí, dicen ay, ¿no? Si no se vacunó y el que pregunta está vacunado, ay, también ay, ¿no? Entonces es como bien si lo hace, mal si lo hace, mal si no lo hace, dependiendo de qué lado está condenado el otro, ¿no? Pero es que eso no puede ser. La unidad tiene que ser: yo respeto a mi hermano, yo respeto a mi prójimo. Cada uno tiene la libertad de tomar decisiones y la decisión que toma yo la tengo que respetar. Yo no puedo nunca asociarme con el pecado, pero yo sí puedo asociarme con el respeto a los demás. Eso sí, eso es un don primordial que Dios nos pide. Ustedes saben que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El que cumple esos 2 mandamientos llega al cielo. ¿Por qué? Porque si usted aprende a respetar al prójimo, usted tiene a Dios en su corazón en una forma extraordinaria. Porque usted nunca juzga a nadie, usted no tiene murmuraciones contra nadie ni resentimientos contra nadie, y usted apoya a todos los seres humanos porque mantiene la amistad con ellos, sin importar esas personas qué orientación tengan desde su libertad, porque cada uno es así. Por ejemplo, usted es padre o madre de familia y tiene hijos, y se va a dar cuenta que los hijos va a llegar un momento en que piensan de una forma diferente a usted. ¿Y usted qué va a hacer? Entonces los va a rechazar o les va a argumentar y a perseguir porque piensan diferente a usted. Algunos padres hacen eso y cometen un gran error. ¿Y cuál es el error? Pierden la amistad con los hijos. Y miren ¿qué fue lo que perdieron? El respeto al otro. Porque si usted empieza a juzgar a sus propios hijos y a perseguirlos porque no piensan como usted o no hacen lo que usted quiere, ya rompió la amistad.
Y en ese momento se perdió el vínculo que hay del amor de Dios. Por eso, primero que todo, debemos entender que debemos buscar la unidad. Con los hijos sabemos que están enfrentados a un mundo perverso, como decíamos antes, y sabemos que cada uno de nosotros debe caminar este destierro. El que se presenta ante el tribunal del Señor al final de esta vida y no tiene barro en sus zapatos, lo devuelven. Todos tenemos que pisar el barro de este mundo. Todos nos untamos de barro. Ahora, el Señor nos pide que después de que conozcamos el barro, el pantano del pecado, nos limpiemos antes de que comparezcamos ante Él. Pero que nos embarraremos. Y esto hay que tenerlo claro para no juzgar a los demás y sobre todo como padres de familia para no escandalizarnos con el caminar de nuestros hijos. Porque seguro que van a cometer errores, seguro que van a tomar malas decisiones, seguro que van a hacer cosas que a nosotros no nos van a gustar, a pesar de nuestros consejos, a pesar de la formación católica que les hemos dado, a pesar del ejemplo que les hemos dado. Sin embargo, esto no es garantía de que ellos no vayan a enredarse con este mundo. Entonces, ¿qué hace uno? Lo único que puede hacer es mantener la amistad. No se puede perder. La unidad con el amor de Dios está en la amistad. Sí, hay cosas que no me gustan, hay cosas que yo sé que no se deben hacer, pero entonces yo no puedo convertirme en juez. Yo tengo que convertirme en amigo, porque es más fácil que por su amistad, más adelante las cosas puedan cambiar, simplemente porque yo no acusé, porque yo no juzgué, porque yo no perseguí, sino que yo en silencio me quedé de amigo. Ya que no podemos hablar, ya que no nos entendemos, ya que somos tan diferentes y escogimos tan diferentes caminos, mantenemos la amistad. Y eso es muy importante, la amistad, porque la amistad es la unidad. Uno siempre debe velar por la unidad. Esa unidad mantiene el amor de Dios. Miren, ustedes leerán historias de muchísimas familias y se darán cuenta que el triunfo sobre el bien en las familias siempre fue porque se mantuvo la amistad. Porque si se rompe eso, quedan a la deriva los hijos o las amistades o los matrimonios se dañan o todo se daña cuando uno corta la amistad. Entonces, lo importante es entender qué es la unidad. La unidad no quiere decir que pensamos igual. La unidad quiere decir que amamos igual, que perdonamos igual, que creemos en Dios igual y que le somos fieles a Dios igual. Aunque seamos diversos, aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferentes y actuemos diferente. Sin embargo, nos une el amor de Dios que está en la amistad, en el respeto del uno al otro. Y debíamos trabajar mucho cada uno de nosotros por mejorar en la amistad con Dios, la amistad con la iglesia, la amistad con el prójimo, la amistad con la familia, porque de eso se trata. Miren lo que sucede y que seguro muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Cuando usted está en una familia que nadie está con Dios y de repente uno entra en la gracia y entra en una renovación y regresa a Dios, regresa a la iglesia, todos los demás naturalmente tienden a burlarse, a perseguirlo. Es muy natural eso, ¿no? Es muy humano. Pero ¿saben qué? Cuando hay problemas en la familia, cuando alguien está pasando por alguna situación difícil, ¿a quién creen ustedes que buscan? Buscan a ese que perseguían, a ese que ora, a ese que está con Dios. Allá es donde van. Todos esos que están perdidos, ¿a quién buscan? A ese que está con Dios. Siempre es así. Y a veces se acercan y dicen, ora por mí. Pero no se van para la iglesia, no, sino que como saben que usted está con Dios, entonces se acercan a pedirle oración, porque están buscando trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuántas, y de ahí sí piden oración.
pero se dan cuenta lo importante que es mantenerse firme y sobre todo mantener la amistad para que se acerquen a usted cuando lo necesitan. Es que para eso somos. Nosotros somos unos faros que se encienden en las tinieblas de este mundo. Ustedes saben de esas torres vigías que hay en el mar, que son esas torres que alumbran para que los barcos se orienten. Hoy ya con toda la tecnología que hay, eso ya pasó, ya no lo necesitan, pero normalmente se necesitaban esos faros. Nosotros somos un faro en medio de esta marea tan brava que es este mundo. Y dense en cuenta, hay gente que no le interesa la luz por ahora, pero no quiere que se le apague el faro que tiene prendido en un pariente que está con Dios, en alguien que está con Dios, que conocen. Y desde la oscuridad que navegan por el pecado, siempre están mirando esa luz que está prendida. Y en algún momento corren hacia allá. Y esto es lo importante de tener claro, que nosotros no podemos edificar nuestra fe simplemente en las expectativas que tenemos del cambio de los demás. No, uno no puede simplemente estar orándole a Dios con condiciones, esperando a ver cuándo se van a convertir, cuándo van a entrar, cuándo me van a oír, cuándo van a recibir consejos. Eso no es bueno, porque ninguno de nosotros puede cambiar un corazón. San Pablo dice algo hermoso y perfecto. Dice: Pablo sembró y Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Eso quiere decir que yo siembro. ¿Cómo siembro yo? Siempre diciendo la verdad, siempre proclamando a Dios como mi Señor, sin penas, sin celos, sin nada, sino con la verdad. Yo digo, yo creo en Dios, yo le obedezco a Dios. Quisiera que todo el mundo lo hiciera, pero yo no soy nadie para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer. Y ese es el testimonio que uno tiene, ¿no? Ya después de que uno testifica a favor de Dios, Dios se encarga de hacer crecer la semilla en el corazón de aquellos a quien uno les testificó. Y Él lo hace misteriosamente en el momento que Él escoge, porque Dios es el que hace eso, es el que hace crecer. Nosotros no tenemos capacidad para cambiar un corazón, no está en nosotros, pero el Señor a través de nosotros lo puede hacer, porque el testimonio que damos, sobre todo la coherencia de que si yo estoy hablando de Dios y yo vengo a contarles a ustedes las cosas que yo he vivido con Dios, pero también le estoy obedeciendo a Dios al mismo tiempo y vivo en gracia, eso tiene mucha fuerza. El ejemplo que yo pongo es una persona que fuma y no ha dejado el cigarrillo, pero aconseja a los otros a que no fumen. Está bien que aconseje, pero no tiene autoridad moral, porque ahí tiene su cigarrillo, le está diciendo al otro, no fume, ¿sí? O está borracho diciéndole a los otros, no tome, ¿sí? Muy bien que lo diga, pero para tener autoridad moral tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de fumar si quiere decirle a los otros que no lo hagan. Porque usted ya cuando puede decir, yo fumaba, sí fumaba, pero ya no fumo, yo fui capaz de dejar el vicio. Tú también, uno puede hacerlo, yo lo hice. Esa es autoridad moral, ¿no? Y eso se aplica para todo pecado, cualquier pecado. Uno dice, yo fornicaba y ya no lo hago. Es posible no hacerlo, es posible dejarlo. Yo lo hice. Si yo lo hice, que soy miserable, pecador horrible, cualquiera lo puede hacer. Y ese es el testimonio que mueve montañas, porque el Señor con esa semilla, Él hace crecer. Porque entonces la gente que te escucha con esa seguridad, con esa verticalidad, y que saben que es verdad lo que estás diciendo, porque la verdad tiene vida, la verdad tiene luz, la verdad suena y llega hasta la médula del alma, la verdad. Y por eso cuando uno dice la verdad con esa firmeza, todos la escuchan y saben que así es. Y entonces de pronto se atreven a hacer lo mismo. Y de eso se trata, por eso somos pescadores de almas. Entonces,
La unidad en la diversidad comienza con el amor. Si no hay amor, ¿cómo puede haber unidad? Si no hay amor, ¿cómo puede haber compasión con los que son diferentes a mí? ¿Cómo puedo respetar a los que no piensan como yo, a los que practican la fe católica diferente a mí? Porque hay mucha gente que en la iglesia rechaza todos los otros carismas porque no le gustan y así hablan. Ay, yo no me aguanto esos carismáticos, qué escándalo, que no sé cuántas. A mí no me gusta eso. Y ya hablan mal de ellos, y ya los persiguen, y ya consideran que no son como de la iglesia. Y lo mismo, esa Legión de María, esas rezanderas, esa cosa del rosario todo el tiempo, esas cosas que hacen, eso para mí no es. Y en esa forma se expresan. Por eso, ahí no hay amor, no hay amor. Por lo tanto, no hay unidad, obviamente que no hay unidad. Entonces, velar por la unidad es velar también por nuestra lengua, que nuestra lengua no pronuncie palabras de desamor, que nuestra lengua no juzgue ni critique, que nuestra lengua no acuse a los demás, sino que sea unos labios que pronuncian el amor de Dios y que apoyan la iglesia con todos sus carismas y que se den cuenta que todos somos diferentes y que Dios se expresa a través de nosotros en una forma diferente. Ustedes saben que hay gente muy extrovertida y habla y expresa todo y todo lo dice con detalles y casi que hay que decirles que paren de hablar porque no paran de hablar, pero son así. Y eso no quiere decir que haya nada malo con eso, así son, ¿no? Y hay gente que no dice nada y uno está diciendo, ¿y cuándo irá a hablar? No tiene nada que decir. Sí, están diciendo mucho porque en ese silencio respetan a todos, oran por todos y mantienen una vida contemplativa, muy silenciosa, ¿no? Y no son los que hablan. O sea, en la iglesia estamos todos, somos muy diversos. Hay unos que son más o menos tímidos, otros no. Hay unos que son muy inspirados y de repente oran con una facilidad increíble y oran por uno. Y si lo ven, oran por uno y lo expresan directamente. Y ese es un don, es un carisma, es una gracia. Y todo eso hay que respetarlo, hay que amarlo, no hay que juzgarlo. Miren, cuando hablamos de que Jesús resumió los 10 mandamientos en esos 2, eso quiere decir que tenemos que ponerle mucho cuidado, porque precisamente el secreto para nosotros poder verdaderamente amar a Dios es amar al prójimo. ¿Qué quiere decir? El prójimo es la oportunidad más grande que tenemos nosotros para nuestra santificación. Ustedes se dan cuenta que un matrimonio se santifica perdonando el uno al otro, así se santifican, porque un matrimonio quiere decir 2 personas humanas imperfectas, llenas de miseria, se unen en matrimonio y le prometen a Dios que se mantendrán unidos, que se aceptarán en las buenas y en las malas, en enfermedad y la salud, en escasez y en la abundancia, en todo. Pero todo eso se logra por medio del perdón, porque entonces hay compasión y aceptando al otro totalmente miserable e imperfecto como es. Entonces el matrimonio purifica a esa pareja por el amor al prójimo. Porque si usted ama a su esposo o a su esposa, está amando al prójimo y a través de ese amor usted se purifica, se santifica, aprende a sacrificarse. Aprende a ser prudente, aprende a aceptar errores de los demás, aceptar imperfecciones, aceptar muchas cosas que a uno no le gustan. Sin embargo, las acepta con paciencia, aunque a veces le molesten, aunque a veces le quiten el sueño, aunque a veces le despiertan a usted malos instintos. Sin embargo, como dice el apóstol, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Lo que quiere decir que sí tendremos ira, pero no podemos acostarnos con ella. Tenemos que aliviarnos de la ira y hacer paz
en nuestro corazón y de esta forma mantenemos la unidad. Así se mantiene el amor al prójimo. Y otra cosa es esta. Ustedes saben que nosotros estamos rodeados de gente, sobre todo cuando vivimos en una metrópolis como ustedes que viven aquí en la gran Ciudad de México y que esta ciudad tiene millones y millones de habitantes. Yo creo que ya perdieron la cuenta, porque ¿quién la va a contar ya? ¿No? Es tanta gente. Son de las ciudades más populadas del mundo. Eso es increíble, ¿no? Entonces, ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que Dios les confió a ustedes. Por donde ustedes pasan está su prójimo. Y ese prójimo les pertenece. Cada una de esas personas les pertenece. ¿En qué forma? Ustedes tienen la responsabilidad de amar y perdonar a toda esa gente. Porque ustedes encontrarán gente que es difícil de amar, que es difícil de perdonar. Estoy hablando de extraños, ¿no? Porque en la calle uno encuentra gente que se viste como a uno le molesta, que tienen cosas que a uno le molestan, que actúan como a uno le molesta, que no tienen respeto, ni cariño, ni consideración con nadie. Se encuentra uno de toda clase de gente y uno tiene que amarlos, tiene que perdonarlos para poder pasar la prueba del amor al prójimo. Si uno logra hacer ese ejercicio con mucho cuidado, ustedes que viven entre tanta gente son privilegiados. Si realmente piensan de las grandes oportunidades que tienen cada día para amar y perdonar. Eso es un ejercicio poderoso. Hay gente que no tiene esa oportunidad como ustedes, pero sin embargo, de pronto, muchos católicos seguro desperdician eso. Y después, en el purgatorio, ¿cómo les dolerá? De ver toda la oportunidad que tuvieron cada día que salieron y caminaron entre toda esa gente. Y perdieron todos esos territorios de amor, esos territorios de perdón, esos territorios de tener caridad. Todo eso tan precioso son tesoros. Y esa es la unidad, el amor de Dios es la unidad. Y debemos tener eso claro porque Dios nos ayuda a que cada uno de nosotros reciba el apoyo necesario para santificarse. Ustedes saben, por el bautismo tenemos el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo es sabiduría y esa sabiduría es muy puntual. Todo el tiempo está señalándonos el camino. Hay una forma de ser meramente cerebral, racional. Una persona entre más estudiada, entre más formación académica, más cerebral. Pero ¿qué pasa? Que si no se cuida, el corazón queda descuidado y ya no hay sentimientos, no hay amor, porque todo es cerebral, todo es intelectual, todo está en el pensamiento y en las ideas y en esa creatividad de la inteligencia humana, pero el corazón está muy distanciado de esa mente inteligente y por eso mucha gente que es muy educada no tiene amor. Miren ustedes en el Evangelio, nos encontramos a los escribas, que eran esos expertos en la ley, doctores en la ley, y no tenían amor, y sabían toda la ley, los profetas, y conocían todo, pero no tenían amor. Y entonces Jesús los exhortaba muy duro, porque quería despertarlos. Y uno tiene que tener esa conciencia. Dese cuenta usted quién es. Usted es una persona meramente carnal y cerebral, o usted es una persona que tiene sentimientos, que tiene un corazón que siente, un corazón que presiente, un corazón que está presente en el amor. Es importante tener eso claro. Estamos acá, en este templo. La mayoría de la gente que está acá no la conocemos personalmente, por lo menos yo. Y seguramente muchos de ustedes. Y seguramente es posible que no nos volvamos a ver en esta tierra. Esperemos que nos veamos en la ciudad del cielo. Para eso estamos acá, para orar por la salvación de todos nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es que usted puede tomarse un momento en silencio y sentir todas las personas que están acá.
en este momento. Aquí estamos todos nosotros reunidos. Dios nos trajo acá, a todos nosotros. Esto no es un accidente. Nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo para llegar hasta acá. Pero Él fue el que nos sopló, el viento del Espíritu nos trajo. Nosotros somos como unas barquillas de barro que arrastra el viento del Espíritu de Dios o el viento del Espíritu del mal. Pero seguro que aquí nos trajo fue el Espíritu Santo. Entonces, usted puede darse un segundo para decir, toda esta gente que está aquí reunida conmigo, verdaderamente existe en mi corazón. Lo siento en mi corazón. Estoy consciente que cada uno aquí presente tiene alma y que estas almas son de Dios y Dios las creó para llevarlas a casa. Estoy pendiente y consciente de eso. Ahora, verdaderamente, sinceramente, desde el fondo de mi alma, me importa la salvación de todas estas personas que están acá. Sí me importa, estoy seguro, porque esto nos ayuda. Esto nos ayuda a crecer en el amor, y si logramos entrar en ese amor al prójimo, vamos a darnos cuenta de la libertad que nos va a dar. Vamos a sentir esa libertad, vamos a sentir ese amor de Dios, porque nuestro corazón se va a ensanchar y se va a ir más allá del amor que le tenemos a las personas que nos duelen, a los seres queridos, a los amigos, a nuestros ídolos, quién sabe, pero aumentar ese amor hacia todos. Por eso, la oración que más ama Jesús es la oración por la conversión de todos los pecadores. No hay nada que ame Dios más que eso, porque eso quiere decir que ya entendí, y entendí a Cristo que extendió sus brazos en la cruz para abrazarnos a toda la humanidad, porque quiere que todos nos salvemos. Entonces, entender ese amor es entender al Señor, es entender el crucificado, entender el amor redentor de Jesucristo. Debemos pedir eso. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí el Espíritu nos ha dicho y el diablo no se lo pueda robar. Lo vamos a sellar. Y le voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice: aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga la plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en un enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Pues ahí concluye lo que hemos estado hablando.
La unidad es el amor, la caridad es la unidad. Y eso es lo que debemos tener claro, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento. Sed caritativos para que tengáis vida en vosotros. Y esto es lo que queremos tener. Amén.